Así que quiero que vayamos a la carta de Judas, al capítulo 1. Y le digo una cosa, hermanos, si hay una cosa que me ha emocionado, valga la redundancia, si hay algo que me ha emocionado es esta carta de Judas por la riqueza que tiene para el pueblo de Dios y la advertencia que tiene para nosotros en estos tiempos. Dice allí la palabra de Dios: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, pero también porque hemos podido adorar tu nombre en estos tiempos, Señor. Te pedimos que en esta mañana tú prepares mis labios, mi corazón y mi mente para poder transmitir tu palabra, pero también que prepares, Señor, que prepares de una manera muy especial también nuestros corazones para recibirla. Bendice, Señor, y ten misericordia de nosotros. Que al escuchar tu palabra la pongamos por obra y también que nos sirva de advertencia y de consuelo en estos tiempos difíciles. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, en el mensaje pasado vimos quién era Judas y cómo se identifica como un siervo del Señor. Aún siendo hermano del Señor, él se identifica como un siervo del Señor. Ahora bien, vamos a dejar a un lado al escritor que ya vimos la semana pasada y vamos a examinar a aquellos a quienes se dirige esta epístola, a quien Judas le está escribiendo. Y Judas describe a sus lectores con las siguientes palabras: a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Y podemos advertir que Judas utiliza tres cosas en su descripción. Sus lectores son llamados, amados y guardados. Cuando Judas describe a los receptores de su carta, en realidad está respondiendo a una cuestión verdaderamente fundamental. ¿Qué es un cristiano? Y ya hemos mencionado que un cristiano no es simplemente alguien que asiste a la iglesia. Ciertamente un cristiano no es solo alguien que ha nacido de padre cristiano o que por su casualidad ha nacido en un país cristiano. Yo no veo países cristianos ya. El mundo se ha secularizado. Y antes decía, no, porque es un país cristiano. Hermano, ya no hay país cristiano. El único país cristiano es el reino de los cielos. No hay otro país cristiano. Tampoco es cristiano alguien que se limita a ser bondadoso con los demás y tratar de vivir según la regla de oro. Y no hay nada malo en ser bondadoso con los demás. Incluso a esas personas hay que estimularlo a seguir siendo bondadosos. Pero hay ateos que son muy bondadosos. Bueno, ahora mismo, en medio de la situación que estamos viviendo, un ateo declarado llamó a un grupo de hermanos para decirle: si ustedes quieren que ayudemos, yo sé que ustedes están ayudando, nosotros desinteresadamente y sin compromiso queremos ayudar. O sea, un ateo llamó para eso. O sea, que no es la bondad que hace un ser cristiano, no es ser bondadoso lo que hace un ser cristiano. Sobre todo en el contexto de la clase de error a la que se enfrenta Judas. La iglesia debe recordar que cristiano no es alguien que simplemente ha tenido alguna experiencia espiritual intensa como está apareciendo en estos tiempos. Judas nos dice que un cristiano es alguien que ha sido llamado por Dios, santificado por Dios y guardado por Dios. Entonces, ¿a quién se dirige Judas esta carta? Nuestro primer punto. ¿A quién dirige Judas esta carta? Primero, en primer lugar, el cristiano es alguien que ha sido llamado por Dios, dice Judas. El cristiano es alguien que ese llamado irrevocable de Dios lo ha traído a la presencia del Señor. Pero haciendo un poco de historia, hermanos, si nosotros vamos al Antiguo Testamento, se describe a Israel, especialmente por parte de Isaías, como un pueblo que ha sido llamado a ser siervo de Dios. O sea, Dios está llamando a su pueblo a través de toda la historia. Y si vamos a Isaías, capítulo 41, versículo 9, dice allí la palabra de Dios lo siguiente. Isaías 41, 9, dice allí la palabra: porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras ajenas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te he desechado. Y está refiriéndose específicamente a Abraham, que fue escogido de tierra ajena para el mismo pueblo de Israel y que lo tiene como su pueblo. Y en el capítulo 42, versículo 6, dice lo siguiente: aunque se aplica al Señor Jesucristo esta porción de la palabra de Dios,
Dice allí, yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casa de prisión a los que moran en tinieblas. Para eso Dios hizo un llamado. De forma similar, como fue llamado el pueblo de Israel, el cristiano es alguien que ha sido llamado por Dios. ¿Cómo? Por medio del Evangelio de Cristo. Puede que en una reunión o a través del testimonio personal de un amigo, todo verdadero cristiano ha escuchado la voz de Dios hablándole a su alma y él viene a Cristo. Ha escuchado al Espíritu Santo llamándole a salir de este mundo y de sus placeres transitorios. Lo ha experimentado convenciéndolo de su pecado y egoísmo y su corazón lleno de dolor. Entonces Dios, el Espíritu Santo, ha iluminado a Cristo con todo su amor misericordioso en el corazón de esa persona. Ha experimentado, hermano, el poder de la cruz, donde Jesús murió para llevar nuestros pecados, aun cuando éramos enemigos de Dios. Ha escuchado la voz de Dios en el Evangelio llamándole a entregarse con confianza plena a Jesús y vivir a su servicio, y ha respondido al llamamiento de ese Evangelio. Y le voy a decir una cosa, hermano. La palabra de Dios es poderosa, no importa quién la predique. Se cuenta la historia de una persona que estaba en la cárcel, había tocado fondo, y otra persona, drogadicto, se le acercó. Esa persona fue educado en una iglesia y llegó hasta ser profesor de Biblia en su iglesia, pero se había apartado. Pero cuando vio a esta otra persona que estaba derrumbado e intentó suicidarse, dicen que él se acercó y le habló de Cristo. O sea, estamos hablando de la persona que era un drogadicto. Y la palabra de Dios impactó tanto a esa persona que se convirtió al Señor y llegó a ser un capellán de la cárcel. Es decir, hermano, que es una persona que llamada de aquel que ha escuchado el impacto de la palabra de Dios y ha sido transformado por ella. Eso es lo que significa ser cristiano. Ahora bien, nuestro llamamiento siempre es una iniciativa de Dios, motivada no por ningún mérito humano en nosotros, sino por la gracia soberana de Dios. Es Dios que llama, hermano. En 1 Corintios, capítulo 1, versículo 26 al 29, dice allí la palabra de Dios. 1 Corintios 26 al 29. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que a lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y a lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que, hermano, de que nadie se jacte en su presencia. ¿Por qué? Porque somos salvos por gracia. No merecíamos la salvación, sin embargo el Señor nos llamó. Ahora bien, en el contexto de esta carta merece la pena recordarnos a nosotros mismos que nadie puede ser llamado por el Dios Santo y continuar ininterrumpidamente en los caminos inmorales de este mundo y decirle que es cristiano. Al que Dios llama, puede que en un momento de su vida puede venir un invierno espiritual, pueden pasar cosas que lo desalienten, como nos ha pasado a todos nosotros, pero no una persona, el llamado de Dios, el que ha sido llamado por Dios, que se aparta y comienza con su vida a apostatar de la fe, que es lo que básicamente vamos a estar hablando en toda esta carta, hermano. El cristiano, en segundo lugar, es alguien que es amado por Dios Padre, dice el texto. Aunque dice santificado en nuestra versión, en otras versiones originales dice amado por Dios Padre. Y Judas utiliza un lenguaje similar al del apóstol Pablo en su carta a los romanos. En Romanos capítulo 1, versículos 6 al 7, se lo voy a parafrasear, el apóstol Pablo dice lo siguiente: y también ustedes, los que son llamados a ser de Jesucristo, a todos los amados de Dios que están en Roma. Y uno se pregunta, ¿solamente a nosotros los creyentes? ¿Acaso no ama a Dios a todos? Porque de tal manera amó Dios al mundo,
que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Podría alguien hacerse esa pregunta? ¿Acaso Dios nos ama a todos? Sí, así es, hermano. Para los que no están en Cristo, el amor de Dios está mezclado con tristeza. No tiene un amor triste y lleno de anhelo por aquello por lo que no son salvos. Como un padre podría tener por un hijo que se ha desviado. Está enojado por su pecado, como un padre se siente con su hijo rebelde o una hija que le rechaza. Ha abusado de su amor y se abusa de tener algo que ver con la familia. Y esa es la clase de amor que Dios tiene para los que no son cristianos. Sigue amando al mundo, pero han rechazado ese amor y Dios buscándole sigue rechazando su amor y lo que se hacen es hijo de ira. Ya Dios lo ha buscado, pero ellos siguen siendo amados. Para nosotros es diferente. Para el cristiano Dios solo tiene amor y amor eterno. Un amor que no está mezclado con nada. Aún con nuestras debilidades, aún con nuestras imperfecciones, porque estamos en el camino de Dios, Dios nos sigue amando, hermano. El cristiano verdaderamente, el hijo reconciliado con Dios, su Padre, y que es abrazado por Él. El amor de Dios por los que no son cristianos es un amor roto, como puede ser una familia rota. Pero el amor de Dios por el cristiano es un amor vibrante de una familia en armonía, aunque tenga sus dificultades. El amor del impío es un amor que es roto por el pecado de los impíos. Y aunque Dios lo está llamando y no ha venido, sigue bajo esa ira de Dios. El amor nuestro es un amor, el amor que Dios tiene por nosotros es un amor diferente. No solo es un amor sin mezcla, sino también un amor soberano, inconmovible. Pero los que somos de Cristo, no solamente somos amados por Él, sino que estamos rodeados por su amor inmenso en Él. O sea, somos rodeados por su amor, pero también dice que estamos dentro del amor de Cristo. El que está en Cristo, nueva criatura es, está injertado dentro del cuerpo de Cristo, está injertado dentro de Cristo, hermano. Y por eso debemos mantenernos en este ámbito donde vivimos, donde estamos nosotros, aún pese a las circunstancias que estamos viviendo, porque nosotros, hermano, y hay evidencia de eso en medio nuestro, de que el amor de Dios no nos ha faltado en este tiempo. Por así decirlo, el amor de Dios es el nuevo ámbito en el cual el creyente se mueve. La suprema circunstancia de su vida no es ya su familia, ni su casa, ni su empleo, sino ese amor divino. Ese amor, hermano, que también nosotros debemos reciprocarle a ese Dios. Ahora bien, la experiencia actual de la persona llamada por Dios es la de ir creciendo en su amor y en santidad. Día tras día conoce la generosa providencia de su Padre Celestial y está consciente de la bondadosa mano divina que dirige sus pasos y ordena sus circunstancias. Día tras día, el Espíritu le enseña que Dios ya ha hecho lo que Dios ha hecho para su salvación en Cristo, y le revela las promesas que la guardan conforme a la glorioso designio del Padre. O sea, nosotros estamos guardados por Dios, estamos en la mano de Dios, y cada día, hermano, Dios muestra su misericordia para con nosotros, muestra su amor. Por eso dice el apóstol Juan en su primera carta, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, capítulo 4, versículos 9 al 10, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Pagó, removió la ira de Dios, la muerte de Cristo. ¿Por qué? Porque nos amaba, ya no hay ira de Dios para con nosotros. Eso significa propiciación, mover la ira de Dios. En Cristo fue derramada la ira de Dios para Dios mostrar su amor para con nosotros. Como bien dice un himno que cantamos: oh profundo amor de Cristo, vasto inmerecido don, cual océano infinito ya no inunda el corazón.
o ya me inunda el corazón, me rodea, me sostiene. La corriente de su amor, llévame continuamente hacia el gozo del Señor. Siempre, hermano, estamos llevados hacia el gozo del Señor. El soberano amor, o solo el soberano amor de Dios, Él es el que establece la diferencia y nos rescata del pecado y de la inmoralidad y nos lleva a lugares celestiales en Cristo Jesús, como dice Efesios. Es decir, hermano, posicionalmente ese amor de Dios nos ha llevado a lugares celestiales. Pastor, pero mira el calor. No, hermano, nosotros aquí estamos sufriendo lo que pasa a todo el mundo mientras estemos en este mundo, pero delante de Dios nosotros estamos en Cristo, y cuando Dios nos ve, no nos ve a nosotros aún con nuestras debilidades, sino como estamos en Cristo, Dios ve a Cristo o nos ve a nosotros a través de Cristo. Es el amor de Dios, hermano. En tercer lugar, el cristiano es alguien que es guardado en Jesucristo, dice el texto. Una vez que uno es verdaderamente reconciliado con Dios, Él no dejará que la persona se vaya. O la guardará por siempre. A los verdaderos llamados, el Señor lo va a llamar. Y el agente de Dios para guardar a su pueblo es su Hijo, el Señor Jesucristo. Guardar es sobre todo una función vinculada al Señor Jesús. Él nos está guardando, hermano. Como nos recuerda el libro de los Hebreos, su humanidad lo hace estar especialmente capacitado para comprendernos y compadecerse de aquellos que se enfrentan a pruebas y tentaciones, porque tuvo que enfrentarse a ellas él mismo durante su vida, mientras estuvo aquí en la tierra. Y por eso Él es la persona ideal para llevarnos, hermano, para guardarnos. Más aún, Hebreo nos recuerda que Cristo resucitado y ascendió ahora, o que Cristo está resucitado y ascendió ahora a la presencia del Padre para interceder a nuestro favor. Se nos recuerda que el apóstol Pedro, ¿usted recuerda, hermano, la noche del apóstol Pedro, que negó a Cristo, o cuando Satanás quiso zarandearlo como trigo para que negara a su Señor? Pero ¿qué hizo el Señor Jesucristo por Pedro? Si usted va a Lucas, no va a buscar el texto 22, 31 al 32, se va a dar cuenta que Pedro fue zarandeado, dice el Señor, como trigo. Pero ¿qué hizo el Señor con el apóstol Pedro? Dice, yo he orado por ti para que tu fe no falte. Y eso es el Señor, hermano, cuando somos zarandeados en medio de este mundo con problemas, que a veces, al igual que Pedro, nosotros reaccionamos, el Señor sigue orando por nosotros. En el cielo el Señor lleva a cabo una función similar por todos los verdaderos cristianos. Ahora el Señor está intercediendo por nosotros. Sobre todo cuando la iglesia son invadidas por falsas enseñanzas e inmoralidades que tienen a los hijos de Dios, o sea, para que se aparten de Él y de su verdad. Cristo, en medio de la crisis que está viviendo la iglesia, a los verdaderos creyentes los va a guardar. Cristo asirá con fuerza a su verdadero pueblo y lo va a proteger de estas cosas que están pasando en el día de hoy. Dicho de otra forma, el verdadero cristiano no es solo alguien que toma una decisión por Cristo, sino alguien que se aferra a esa decisión el resto de su vida, continúa con Cristo y se mantiene hasta el fin. ¿Por qué? Porque el verdadero cristiano, el verdadero llamado, el verdadero protegido por Dios, va a perseverar hasta el fin. El cristiano persevera en fe y Cristo nos guarda en esa fe, hermano. Se trata de dos caras de la misma moneda. Todos nosotros somos llamados, amados y guardados por nuestro Dios. Todo, hermano. Repito, todos nosotros somos llamados, amados y guardados por Dios. Y eso es algo que trae esperanza a nuestras vidas en estos tiempos difíciles. Vamos a ser guardados de una manera muy especial. Hermano, hermana, estamos siendo guardados por Dios. Y le voy a decir una cosa, va a empeorar esto. Aún con las buenas intenciones, ojalá se cumplan del presidente electo y todos sus funcionarios, las cosas, hermanos, van a empeorar en nuestro mundo. El COVID va a desarrollarse, va a mutar de otra manera. Y el mundo va a ir de mal en peor. Pero a los que son de Dios, a los que somos llamados y amados, seremos guardados por Dios.
¿Y cuáles son los deseos para a quienes Judas se les dirige? Claro, esa carta fue dirigida a una iglesia o a un grupo de iglesias, pero también fue dirigida a nosotros. Por eso está aquí, lo tenemos nosotros en nuestras manos. Y ahora Judas saluda a sus lectores. Se trata de una oración del corazón de Judas mostrando un gran deseo de que el Señor los bendiga. A esos amados, llamados y guardados por Dios. Entonces Judas hace una oración por ellos. Como consecuencia de lo que ha hecho y está haciendo por nosotros, el cristiano experimenta tres cosas que dice Judas aquí, por lo cual él oró. Y la desarrolla de una manera muy especial. Judas saluda a sus lectores con las palabras misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Esa forma de dirigirse a ellos resulta interesante. Los dos primeros componentes, misericordia y paz, eran una forma judía conocida de saludar en aquella época. Los tres elementos del saludo de Judas nos dicen mucho acerca de la experiencia básica que debe tener el cristiano y por lo cual también debemos de orar nosotros por otros cristianos. Y eso debe ser parte de lo que Judas va a decir ahora, debe ser parte de nosotros por los demás también. Y lo primero que Judas menciona es la misericordia. Misericordia, dice él. El cristiano es alguien que conoce la misericordia de Dios. Aún tras ir a Cristo seguimos siendo pecadores, hermano. Aún estando en Cristo seguimos siendo pecadores. Y cada día merecemos la ira de Dios. Pero cada día Dios se goza en ser misericordioso con nosotros a través del Señor Jesucristo y de cuidarnos. Esa es la misericordia que Dios muestra. Cada día Dios nos perdona, hermano. Cada día ordena nuestras vidas de forma que nos beneficiemos espiritualmente y aún de este mundo. Cada día tenemos cosas que agradecer de Dios. Hermano, ¿dónde estaríamos si no fuera por la misericordia de Dios? Si Él no hubiera sentido compasión al ver nuestra triste condición, no habría esperanza de salvación para nosotros. Ya somos los beneficiarios de su misericordia divina. Su gracia y clemencia en nuestra vida ya han sido inmensas hasta ahora y seguirán siendo inmensas hasta la eternidad. Pero no basta lo ya recibido. Ay de nosotros si después de darnos una abundante medida de su gracia en el momento de nuestra conversión, Dios nos cerrara el grifo de esa bendición. Tiene que ser continuo, su misericordia continua. Dios no va a cerrar su misericordia, hermano. ¿Qué sería de nosotros si no pudiéramos contar con su misericordia en nuestra vida actual día tras día? ¿De dónde nos viene nuestra provisión, nuestros bienes espirituales, el continuo perdón de nuestros pecados y la fuerza para vivir la vida de fe? Si no es de la inagotable fuente de misericordia divina. Cada día está eso con nosotros, hermano. El creyente sensible es altamente consciente de sus muchas caídas y de sus muchos fracasos delante de Dios. Y el creyente real debe aspirar a ser como Cristo, pero la meta parece muy lejos de su alcance. ¿Acaso no podemos ser transformados a la imagen de Cristo al margen de la gracia de Dios? No podemos, hermanos, ser transformados a la imagen de Cristo fuera de la misericordia de Dios. En cuanto al futuro, ¿quién podrá soportar la ira venidera que viene a este mundo? Como dice Malaquías capítulo 3, versículo 2. ¿Qué sería de nosotros si Dios no siguiera manifestando su misericordia para con nosotros? No habría esperanza alguna si no fuera porque nuestro conocimiento de su misericordia en el pasado y en el presente nos da confianza de cara al futuro. Dios ha tenido misericordia en el pasado, en el presente y manifestará esa misericordia en el futuro. ¿Por qué? Porque Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Y esa misericordia la muestra para con nosotros, hermano. Nuestro Dios es un Dios de misericordia que se acuerda de que somos solo polvo y se compadecen de nosotros cuando le tememos.
Es rico en misericordia y nos las manifiesta, no solamente en el momento de nuestro llamamiento inicial, sino también a lo largo de nuestro peregrinaje terrenal. Cada día Dios nos muestra, cuando nos levantamos, hermano, nos muestra su misericordia. Es paciente con nosotros. Perdona nuestra torpeza y nos socorre en nuestras debilidades. Por eso dice misericordia. Les recuerda Judas la misericordia de Dios a su pueblo para con nosotros. Esa misericordia que Dios tiene, hermano, no va a variar. A veces yo me gozo y a veces me da tristeza ver la naturaleza como Dios la tiene ordenada, porque había un nido de pajaritos en mi casa y había un gato acechando ese nido todo el tiempo. Hoy un día el gato brincó y se comió los pajaritos, hermano. Entonces yo dije, oye, pero yo quise sacarle atrás a ese gato y tener un problema con él serio. Pero esa es la cadena de alimentación que Dios ha creado, esa es la misericordia de Dios. Pero cuando me levanto entonces escucho otro pajarito cantando, hermano. Todo eso es parte de la misericordia de Dios. Dios tiene esa naturaleza a través de Cristo en armonía, cuidando, hermano, de que el mundo no se destruya más hasta que vengan sus juicios. Pero en segundo lugar, el cristiano es alguien que conoce la paz de Dios. ¿Por qué decimos esto? Dice misericordia y paz. ¿Y por qué decimos que nosotros conocemos la paz de Dios? Porque hemos sido justificados por la fe. Justificado pues por la fe, dice Romanos capítulo 5, versículo 1. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Claro, nosotros nos encontramos, hermano, en medio de gente que va a sufrir el castigo de Dios. En la iglesia está llena de gente que va a sufrir el castigo de Dios, hermano. Revisen las iglesias, revisen lo que está pasando. Dice en Judas en el versículo 7, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Aquí se está hablando del castigo del fuego eterno, sufrido por los falsos maestros que viven de forma inmoral dentro de la iglesia. Hermano, y me entristece ver lo que está pasando en estos tiempos. ¿Cómo estamos negando la fe ya con esta pequeña prueba estamos negando la fe? Iglesia negando la fe y atacando a aquellos que se han levantado con una voz poderosa para decir, no, nosotros servimos a Dios antes que a los hombres. No quiere decir que no obedezcamos a los hombres en cuanto a lo que estamos haciendo aquí en nuestra iglesia en el día de hoy, de guardar la distancia, de estar con mascarilla, de hacer las cosas como se ha ordenado. Pero nosotros, hermanos, porque se le antoje a alguien, no vamos a cerrar la casa de Dios. Los hombres están en guerra con la iglesia, pero el cristiano no es alguien con quien Dios está en guerra, sino alguien con quien Dios está en paz. Los hombres pueden estar en guerra con nosotros, pero Dios está en paz con nosotros. Dios está en paz con nosotros. El tratado de paz entre Dios y el pecador creyente ha sido firmado con la sangre preciosa de Cristo derramada en el Calvario. Esa es la firma de nuestro tratado. El estado de paz lo traduce a nuestra experiencia del Espíritu Santo de Dios a nuestros corazones para traer tranquilidad a nuestras vidas. Yo no te pido que lo guardes del mundo, sino que lo guardes del mal a través del Espíritu Santo. Más aún, al avanzar en nuestras vidas cristianas, experimentamos una paz por medio de la fe en Jesucristo que nadie puede comprender. No quiere decir que no hayan problemas y pruebas en nuestras vidas, o que la iglesia misma sea atacada de diversas formas como lo está haciendo. Ciertamente Judas se dirige a una situación en que la integridad de la iglesia estaba siendo atacada. Esas pruebas pueden causar gran angustia a los cristianos, las circunstancias, las dificultades pueden causar grande angustia a los cristianos. Pero hay una paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que podemos conocer cuando encomendamos nuestros caminos a Él y confiamos en sus promesas.
Dios nos va a sustentar. Ayer oí una persona que está hablando, que guarden lata, que guarden esto. Está bien, hermano, hay que hacer previsión. Pero Dios va a guardar a su pueblo en medio de la prueba. Pero también, hermano, dice Judas, que aparte también está el amor. Que el cristiano es alguien que conoce el amor de Dios. En la carta de Judas, el amor de Dios es aquel que sostiene al cristiano con gozo en el servicio, mientras espera el retorno de Cristo. Y a los cristianos le dicen en el versículo 21, conservaos en el amor de Dios, esperando pacientemente. Una palabra que Judas utiliza para amor es el término griego ágape, que muchas veces el pastor Huáscar y otras personas hemos hablado de eso aquí. Es un término que se aplica sobre todo al amor de Dios. Es un amor incondicional y que abarca también a los que no son atractivos y no se merecen ser amados. Dios ama todo, como veíamos al principio. Pero nosotros experimentamos ese amor de Dios a través de la verdad del Evangelio y del testimonio del Espíritu Santo a nuestros corazones. Es el conocimiento y seguridad del amor de Dios lo que nos motiva y nos proporciona fuerza para que amemos a otros de la forma en que Dios nos ha amado a nosotros. El apóstol Pablo dice que el amor de Cristo le contriña y le impulsa a perseverar en el ministerio del Evangelio, por amor a los demás. Cuando conocemos el amor de Dios, nos encontramos continuamente renovados espiritualmente y surge dentro de nosotros un corazón lleno de amor genuino por los demás y una preocupación para servirle, porque Dios hizo eso, ese amor. El amor es la verdadera marca del cristiano. El amor de Dios dado a nosotros y manifestado por nosotros es la verdadera marca del cristiano. Si usted ve un falso maestro, se va a dar cuenta que ellos se sirven ellos, hay que servirle a ellos. Y eso es lo que Judas está atacando aquí en esta carta. Pero lo que tiene el amor de Dios se le sirven a los demás. Y Judas quiere ver ese amor de Dios fluyendo de nuestros corazones hacia los demás. Hermano, ¿cómo está tu amor hacia los demás? Y aquí percibimos el corazón pastoral de Judas. Todo pastor y cristiano anhela ver que su pueblo disfruta caminando tranquilo al lado de Dios. El saludo de Judas indica algo del movimiento dinámico de la gracia de Dios que desciende del cielo a la tierra a través de Cristo para que nosotros mantengamos esa dinámica de Dios hacia los demás. Los cristianos tenemos que conocer la misericordia que viene de Dios, la paz en nuestros corazones y el amor que fluye en nuestras vidas hacia los demás. Por eso, hermano, yo digo que este saludo se trata de un precioso saludo cristiano maravillosamente equilibrado. Judas hace un saludo hermoso, hermano, para la iglesia. Una iglesia que estaba siendo llena de apostasía, con grandes problemas, con persecución. Tenía de todo a la que Judas lo escribe. Sin embargo, Judas escribe lleno de ternura pastoral, diciendo las cosas como deben de ser. Y como veremos, sin ocultar la verdad del Evangelio y de hablar del castigo que viene para aquellos que son falsos. Pero Judas habla primero en su saludo de estas cosas que deben estar en nuestros corazones. ¿Y qué nos enseña este saludo? Que la experiencia de la misericordia y la paz y el amor de Dios a través del Evangelio, la que a la vez quebranta el corazón del pecador y sana el alma del santo, debe estar entre nosotros. Somos pecadores por naturaleza, que hemos quebrantado la ley divina y merecemos la ira divina. Pero no es solo el temor a lo que hace que uno sea, ese temor a esa ira divina que hace que uno sea cristiano. Lo que hace que uno sea cristiano es que, conociendo nuestra justa condenación, sintiendo nuestros pecados, se nos concede mejor una maravillosa visión del perdón gratuito y de la misericordia de Dios por medio de Cristo a nosotros.
habiendo comprendido en nuestra alma algo de la venidera tormenta poderosa de la ira que merecemos sufrir, saboreamos la profunda paz que está allí para recibirla en Cristo, en medio de todo. Mira, hermano, este mundo necesita ira. Este mundo necesita que Dios derrame su ira para acabar con estos males. Sin embargo, nosotros, hermano, disfrutamos de la paz y el amor de Cristo. Habiendo experimentado el dolor del justo rechazo de Dios a causa de nuestra naturaleza corrupta, innata, conocemos el indescriptible gozo de ser abrazados por el amor de Dios cuando la presencia del Espíritu Santo penetra en la profundidad de nuestros corazones y conciencia y nos hace ver que hemos sido transformados para vivir con gozo la vida de Cristo, lleno de paz y de amor. Por eso, hermano, la misericordia y la paz y el amor de Dios enternecen nuestros corazones cuando nos volvemos por primera vez a Cristo. Ya somos nuevas criaturas. Esta experiencia continua de misericordia, paz y amor, o esta experiencia continua, vamos a acentuarlo bien, de misericordia, paz y amor, y esa es la que continúa sosteniendo al cristiano interiormente en medio de cualquier prueba a la que tenga que enfrentarse, y lo que motiva al cristiano a continuar contento por su camino cristiano, de forma práctica, saludable y con amor. Es eso, hermano. Esa es la verdadera experiencia cristiana. Y esa verdadera experiencia cristiana hace que una persona se aparte de la arrogancia y el orgullo, lo que permea a aquellos falsos. Siempre están llenos de orgullo, de arrogancia, que ellos pueden hacer, que ellos pueden tumbar, que ellos pueden mover. No, la marca nuestra es diferente. La marca de los falsos profetas está llena de orgullo. En Estados Unidos se le dice preaching popular y algo así, o predicadores que están en eminencia por ellos mismos. Pero nosotros no podemos ser así, hermano, porque aquí nos preguntamos, ¿qué es un cristiano? Los cristianos somos aquellos, hoy repito, que han respondido al llamamiento de Dios, entrando en el amor de Dios como su Padre y perseverando en la fe por el poder de Cristo para guardarlo. Esos somos los cristianos. Hemos respondido a ese llamamiento, a ese amor. Y aquí surge una pregunta. En vista de lo que hemos revisado en esta mañana, ¿tú crees que tú eres cristiano? ¿Son estas cosas que habla Judas realidades en tu vida? Y alguien puede preguntarse, ¿y en estos tiempos vale la pena ser cristiano? Sí, merece la pena ser cristiano porque en un mundo que está destinado con justicia al infierno, hemos recibido misericordia por medio de Cristo. Vale la pena ser cristiano por eso. Merece la pena ser cristiano porque en un mundo que se revela contra Dios, nosotros estamos en paz para con Él. Merece la pena ser cristiano porque en este mundo es pasajero, pero en medio del amor de Dios nosotros somos conducidos de una forma segura a la vida eterna. El pecado nunca podrá satisfacer. Escúcheme bien y lo que vamos a ver este mensaje, el pecado nunca puede satisfacer. Y al final de cuentas el pecado solamente conduce a la destrucción. Pero el cristiano tiene el amor de Dios ahora y el gozo del cielo venidero por toda la eternidad. Vale la pena ser cristiano. Los seres humanos caídos prefieren escuchar otro mensaje. Prefieren oír hablar de algún método para pensar de forma positiva que prometa grandes riquezas. Y logran una cosa, que la iglesia está llena de esa gente que prometen grandes riquezas. Digo, se hacen ricos los que prometen y los otros se quedan con los cuartos de ellos. Prefieren escuchar acerca de cómo conseguir un estado alterno de conciencia o ver, o sea, que no sea tan fuerte como ustedes están predicando y ver inclusive un ángel. Hermano, pero ¿de qué sirve la gran riqueza o la excitación ocasionada por el hecho de que un día la muerte nos llevará a todos? Tendremos que presentarnos ante Dios para ser juzgados.
¿De qué sirve la riqueza y que yo vi un ángel y que pasó esto y otras cosas, hermano? Algún día todos vamos a ser juzgados en el tribunal de Dios. Quizá prefieras escuchar un mensaje acerca de cómo sanar todas tus enfermedades y disfrutar de tu salud perfecta en esta vida. Pero ¿de qué sirve la perfecta salud en esta vida si nos perdemos el cielo en la vida eterna? No, hermano. El verdadero poder reside en las buenas nuevas del Evangelio, del perdón de los pecados y la vida eterna por medio de Cristo. Este Evangelio y este Evangelio solo pone en nuestra mano la llave de la eternidad. No hay otro. No hay otra forma de mantener la paz, el cuidado de Dios, todas estas cosas, si no es a través del Evangelio, de conocer el Evangelio de Cristo para venir a sus pies. Este mundo está lleno, hermano, de confusión y de pecado. Misericordia y paz pide Judas para nosotros. Y esa paz que el mundo no entiende, hermano, es la paz que Dios quiere, que tiene para con nosotros y quiere para ti que nos está escuchando, que no tiene a Dios, que no tiene a Cristo. Y la paz que cada día ordena, perdona nuestros pecados y ordena nuestras vidas. Es la paz que nos lleva. Y por eso te pedimos en esta mañana que venga el Señor Jesucristo. ¿Para qué? Como dice la palabra de Dios, para que a tu vida venga tiempo de refrigerio. No hay otra forma de que el amor de Dios inunde nuestros corazones, sino viniendo a los pies de Cristo para conversión. Tiene que venir a Cristo. Misericordia y paz. Misericordia y paz y amor, o sea, multiplicada, dice Judas. O sea, esa es la petición que Dios tiene, eso es lo que Dios hace con nosotros. Multiplica su misericordia, su amor y su paz a través de Cristo en nuestras vidas. Y es la petición que debe estar en nosotros por cada hermano. Es la petición que debe estar por cada familiar tuyo. Es la petición. Y como decimos la semana pasada, no te preocupes por lo mal que esté tu familia. Dios en familias perversas ha traído grandes bendiciones. Desde Abraham hasta el día de hoy. Sigue orando por ellos. Síguele pidiendo a Dios por tu familia. Porque el brazo del Señor no se ha cortado para salvar. Y para traer esta misericordia y esta paz multiplicada y ese amor multiplicado a cada vida. Oh, hermano, estamos viviendo tiempos que hemos dejado hasta de evangelizar y que solamente quizás este medio. Y tenemos que decir a la gente, levántate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Tenemos que seguir llevando este mensaje de amor, de paz y de misericordia. El mundo está cada día más endurecido y somos nosotros, por la palabra de Dios y su poder, que vamos a ayudar a transformar este mundo. No dejemos, hermano, de seguir viviendo esta misericordia, viviendo esta paz, viviendo el amor de Cristo y llevándoselo a otros. Que Dios nos ayude. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Y gracias, oh Dios, por tu amor y por tu misericordia, Señor. Te pedimos de una manera muy especial que tú, oh Dios, nos sigas consolando con tu palabra que vemos aquí, Señor. Por tu palabra que nos fortalece y nos conforta en medio de tantas dificultades y aún de tanta apostasía. Bendice, oh Dios, tu pueblo. Oh Dios, que seamos instrumentos de paz, de amor, de misericordia, como tú lo fuiste con nosotros para los demás. Y bendice a través de nosotros a aquellos que necesitan ser bendecidos, Señor. El mundo necesita tu bendición, sobre todo tu salvación. Ayúdanos nosotros a llevar esta palabra de salvación. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.